Ahí está. Ya, buenos días Julia, buenos días Bastián, gracias por estar aquí, por su motivación, su asistencia. Ustedes hicieron este programa de Enneagrama Game de parejas, este coaching. Y bueno, estamos en la etapa ahora de hacer el feedback, de que ustedes me cuenten sus impresiones, su experiencia, su resultado, para poder ver qué les pasó, digamos, después de este tiempo que han transcurrido. Cuéntenme un poquito sus ideas, yo ahí les voy a ir imponiendo algunas preguntas. Cuéntenme en términos generales cómo les fue después de este trabajo que pasaba ya, no sé, un par de semanas, un mes. Sí, como un mes. Yo creo que fue lo primero, yo nunca pensé que iba a ser tan dinámico. La parte que sea igual como con cartas, como un juego y que uno vaya, de cierto modo, pasando niveles a alguien que le gusta como los juegos, es bien entretenido. Y yo creo que muchas veces uno no se sienta mucho a pensar acerca de cómo es uno, como uno sabe, en cierto modo, que hay ciertas reacciones, hay ciertas cosas que a uno lo mueven, pero uno nunca se sienta a pensar realmente, a reflexionar acerca de qué es cómo uno nació en cierto modo con ciertos tipos de personalidad, emociones y cómo se fue construyendo durante la vida. Y yo creo que eso es súper positivo porque no solo como pudimos eh, poder entender a la otra persona, podemos entendernos más nosotros y eso ha sido, para mí, yo creo que ha ayudado un montón entenderme mejor a mí para Ajá. poder yo también entender a la otra persona, porque a veces yo creo que sentimos cosas y ni siquiera sabemos de dónde vienen eso. Pero yo creo que después de todo el coaching, me ha servido bastante para incluso entenderme a mí Ujú. es lo que yo estoy sintiendo y poder tratar de comunicárselo a Julia. Buenísimo. O sea, te dio claridad. Sí, más claridad y yo creo que sobre todo esa parte donde llegamos a entender qué es como el carácter y lo que es estaba el carácter y el temperamento Claramente. y poder diferenciarlo en cierto modo Sí. y saber de dónde viene uno u otro. Ujú. Yo creo que ayuda bastante igual. Yo siempre pensaba, uno cuando va a estar en una relación, es muy importante poder como, o yo antes pensaba, sanarse uno para poder, o uno se tiene que sanar para apoyar al otro. Pero yo siento que en este proceso, los dos hemos estado como lidiando con ciertas sombras del pasado, pero Ajá. que nos han ayudado al estar haciendo simultáneamente, al entendernos y compartir eso que vamos sintiendo en paralelo. Entonces, para Ajá. mí, eso es súper positivo. De hecho, Ajá. en este mes igual hemos tenido en algunas situaciones como diferencias de opinión o de que no hemos sentido quizá a veces ¿De acuerdo? de acuerdo o en desacuerdo, En pero lo hemos desacuerdo. podido comunicar bien. Resolverla. ¿Sí? Con estas herramientas que aprendieron, por ejemplo. Sí, Sí, sí. totalmente. Ah, buenísimo, No, buenísimo. totalmente. Así, momentos que en otros momentos, por mi temperamento, yo iba a tener bajado la cabeza muchas veces y querer agradar al otro y todo. Yo simplemente usé la palabra, no voy a estar de acuerdo contigo y voy a seguir lo que pienso. Espero que Mm, tú aceptes eso. Y ajá. eso parece pequeño, pero para una persona que está siempre agradando al otro es gigante. Y él Sí, que al mismo tiempo decir, ok, no estoy de acuerdo, no voy a estar de acuerdo con eso, pero si tú quieres hacer, es lo que tiene que hacer. Y como que eso no iba a pasar, íbamos a quedar peleando, dando vueltas en el mismo hoyo por mucho rato sin llegar, porque yo no iba a querer cambiar de opinión o yo iba a cambiar, pero con disgusto. claro, claro. Entonces, sí, ese Ya, fue, yo creo que el mejor un ejemplo. cambio en ti. Sí, Sí. hubo un cambio. Buenísimo. Y para mí fue, yo siempre hice ese tipo de, vamos a decir, testeos de todo por el trabajo, ¿no? De personalidad. Y nunca había hecho para mi vida personal. Fue Mm, súper interesante hacerlo para mi vida personal, porque antes yo sentía que ayudaba a conocer para el trabajo, relación de trabajo, y intentaba traer para la vida personal, pero ahora fue súper especial porque fue enfocado a lo que, a mi vida personal, a lo que soy, mm, y entender otros, me entender en otros ámbitos, ¿no? sí. Me entender en otras partes. Entonces, eh, es gracioso porque cuando partimos, ¿te acuerdas? Yo pensaba que yo era totalmente otra cosa.
Sí, Era mental. Yo igual. Y él pensaba que yo era mental también. sí. Yo también pensaba, pero en realidad no soy. Y es súper interesante cuando uno ve que uno cree que se conoce algunas cosas y habla, no, no es bien así. Ah, entonces yo soy así y por eso yo reacciono de cierta forma, Mm, pero y ve que el reaccionar muchas veces es una elección. ajá. Puedes elegir tener otra manera de ser, mismo que tenga un temperamento como el mío, Mm, mismo que sea de cierta forma. Entonces tú puedes elegir, tú vas a reconocer tus actitudes y elegir cómo quieres seguir. Y el exacto, poder de elección es fantástico, es sí. fantástico. Pero para llegar a eso tenemos que tomar conciencia primero de lo que está ahí, Ujú, ¿cierto? Y ese es un proceso sí. al cual ustedes se expusieron y se atrevieron muy valientemente, y por eso les agradezco y los honro en su trabajo, porque fueron súper comprometidos, súper jugados, y en realidad, pucha, ahora estoy viendo los resultados, que ha sido súper positivo para distintos ámbitos de su vida. Eh, y quisiera preguntarles, como también ya para ir cerrando, ¿qué fue de lo que hicimos juntos lo que más les ayudó a ustedes? O que están viendo ahora que fue lo más poderoso entre ustedes como individuos, como pareja. Yo creo que voy a tomar ahí lo que dijo Julia. Uno a veces pensaba que era de cierta forma. Yo me acuerdo al empezar, ¿Mm? yo te acuerdo que te escogí, me acuerdo, yo pensé que yo me guiaba por la lógica. Ujú, Yo escogí esa carta, la lógica. mm, Y después en el transcurso pasé por el lado instintivo y terminé en el emocional. Yo siempre mm, sabía que era emocional, pero quizás no lo aceptaba tanto. claro. Pero ese como evolución durante las sesiones, Ajá. igual fue entretenido ir conociendo y explorando ciertos aspectos de uno. Ujú, Pero que eso ha sido súper positivo porque para mí me ha ayudado tanto en nuestra relación ujú. y como en relaciones con mis papás, por ejemplo, Mira, con mi qué interesante. hermana, en mi ¿Cómo relacionarte de otra trabajo, forma? como en cierto modo de repente identificar eso que a uno, no sé, le hace salir a veces el lado oscuro, Lo enanito. Ese el lado lado oscuro chuki. emocional, ¿sí? Entonces, no, ha sido, para mí, yo creo que ha sido súper potente eso. Yo creo que, Bueno, yo creo que ayuda bastante el conocer aspectos de uno que a veces uno no identifica. Sí. ajá, gracias. ¿Y Eh, para ti, Julia? Pucha, es interesante. Yo creo que conocerlo, conocer los aspectos de Basti, porque eh, uno cuando ve eso y de cierta forma discute también, porque discute no, pero conversa sobre el tema entre los dos, es más fácil después para saber lidiar tanto con el bueno cuanto con el malo, porque tú Sí. reconoces todo lo que tenías de luz en realidad en su personalidad, en su temperamento y todo. Son razones ¿por qué me enamoré por él al principio? ¿Por qué Sí. me llamó la atención él como un ser completo, complejo y todo? Y ahí, no digo certificar, pero verlos de nuevo, uno cae la ficha en el cerebro y habla, ah, sí fue por eso, es por Mm, eso que estoy con él. Esas son las razones, están ahí y son de él. Y ahí cuando tú ves la sombra, tú hablas, pucha, qué lata, pero no es tan lata porque no son tan terribles, son mm, reconocidas y él mismo lo reconoce también. Y de la claro. misma forma, hay, en nuestro caso especial, que en muchas cosas somos muy parecidos y eso pasó a justificar un montón de desafíos que estábamos teniendo. Mm. No, no es porque somos distintos, es porque somos iguales. Esto de Entonces, hacerse espejo que yo les contaba la otra vez, es un ¿no? espejo que es una locura en Sí. nuestro caso. Entonces fue muy cool poder ver ese espejo y ver muy claro ese espejo y continuar mirándolo todos los días, en las cosas buenas y las cosas malas. Ajá. Y en las cosas malas, cuando veo el espejo, yo, ¿será que Y, yo hice lo mismo? y al Espera. final, yo creo que ahí sacamos en conclusión de que quizás nuestras peleas escalaban porque sabíamos nuestro talón de Aquiles, Sí, quizás, de los como dónde dos. nos duele. Sí. Y las peleas los sacábamos y eran efectivos, entonces, Sí, no, y ahora es gracioso porque cuando hay discusiones, porque siempre van a haber desafíos, ¿no? Obvio. Sí, lógico. Eh, yo a veces pienso, eso no te conté, a veces pienso, oye,
si él me hablara eso me iba a doler, entonces mejor que yo no hable tampoco. Entonces yo pienso así como que, ¿qué me dolería si él me hablara? Entonces no voy a hablar eso. Vamos a cambiar la frase. Ya. Qué lindo, mira qué lindo eso. Empiezas a pensar más en el otro, más que en ti. Sí, sí, Hermoso, me sí, encanta. sí. Bueno, y finalmente para ya cerrar aquí la última pregunta, ¿qué consejo le darían ustedes a alguien que esté en una situación parecida a la que estaban ustedes antes de empezar este trabajo, que esté dudando a lo mejor de atreverse a hacer este coaching? ¿Qué le dirían ustedes a esa pareja o a esas Yo personas? en realidad ya hasta comenté con algunas amigas, algunos colegas míos Ujú, del coaching y comenté porque yo dije que es una jornada de conocerse a sí mismo y conocer el otro. Entonces, tú no necesitas estar con un desafío con la pareja para entrar en un coaching como ese. Yo creo exacto. que las relaciones son cíclicas y hechas de cambio. Y Mm, cuando tú intentas conocer el otro, tú estás preparándote para el próximo paso, cual sea. Cual sea, sí, cual sí, cambio que venga. sí, Y tú te estás armando de herramientas al final, ¿no? Armando así de herramientas para ser más grande como pareja y estar más seguro de lo que uno es y de cómo uno quiere ser también con la sí, pareja. sí. Me abrir en cuanto a eso. Sí. Sebastián. Yo, ¿cuál sería el consejo que daría? Yo creo que muchas veces uno se cuestiona el hecho de atreverse a hacer algo o Ujú, pone como, por ejemplo, excusas en la situación mm, en la que uno está. No, es que tengo muchas cosas pasando al mismo tiempo, o no, yo creo que no es necesario porque estamos bien y nos relacionamos bien. O sea, hay dos frentes, pero siempre hacer una excusa para no atreverse a esto, a conocerse, a realizar mm. eh, esta experiencia. Meterse en la Entonces, profundidad. sí, y yo creo que al final en la vida a veces no existe el momento perfecto. No, solo existe el momento y hay que aprovecharlo. Pues si Exacto. nos preguntáis a nosotros antes de eso estábamos pasando por un montón de cosas en paralelo, Mm, cambios, y quizá hubiéramos dicho, no, estamos con muchas cosas para poder atrevernos y centrarnos en esto. mm, Yo creo que el atreverse y quizás decir, no, tenemos que hacerlo, mm, sin importar la cantidad de todas las cosas que estábamos pasando alrededor. Yo le daría como consejo eso, que hay que atreverse, mm, no existe un momento en que está muy bien todo, entonces no es necesario, hay muchas cosas pasando, entonces no hay mm, tiempo, ¿no? mm. Solo hay que atreverse y va a ser siempre una experiencia positiva. Y si yo puedo agregar, Dale. yo creo que darse el tiempo, Ujú, el coaching es como darse el tiempo a uno, a mm, una pareja. De la misma forma que a veces uno darse el tiempo de ir a cenar y algo que yo creo que hay de transformarse en un hábito. Entonces, no importa la fase que uno está viviendo, tiene que, toda, todo, toda relación es una construcción. sí, Y esto es un bloquecito más en esa construcción que uno está haciendo al final, ¿no? sí. Entonces, de la misma forma que uno debería guardar el tiempo para ir a cenar, conversar o hacer cualquier cosa en pareja para construir esa relación, el coaching es más una herramienta. Entonces, yo creo que no importa la fase que la persona está viviendo, es algo que recomiendo así de corazón, porque te va a preparar para lo que venga y lo que sea que venga, en Ajá, realidad. exacto. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, su confianza. Si hay algo que yo no les haya preguntado y quisieran agregar. No, yo No, feliz, no no, lo sé. yo feliz, Sí. sí. Bueno, muchas gracias. Esperemos que esto sea positivo y siga dando frutos para todo el trabajo que Sí, no, realizan. totalmente. Ya está dando frutos Sí, desde que empezamos. desde que Qué bueno. empezamos, en realidad, Sí. Qué desde las bueno, primeras sesiones ya dio fruto. Entonces, qué rico. seguro eso está construyendo una relación más sólida y, Sí, y nos preparando para lo que venga. exacto. Bueno, muchas gracias. Me No, despido de gracias a ti. ustedes. Gracias a ti. Gracias.